El mensaje surgió de la nada, crepitando a través de las vastas redes de comunicación que conectaban miles de mundos por toda la galaxia. Era una señal débil, primitiva, transmitida en ondas de radio que la mayoría de las especies civilizadas habían abandonado hacía siglos. La señal se originaba desde una pequeña estrella amarilla en un rincón insignificante del espacio, desde el tercer planeta de un sistema que las cartas galácticas etiquetaban simplemente como Sol 3. El embajador Sestul estaba de pie ante la enorme pantalla de visualización en la Cámara del Consejo de la Confederación. Sus 6 ojos estudiaban el texto traducido que se desplazaba en una caligrafía fluida. A su alrededor, representantes de docenas de especies murmuraban entre sí. Sus diversas formas de comunicación creaban una sinfonía de clics, silbidos y estática telepática. El mensaje, según las computadoras de traducción, comenzaba en lo que se había identificado como el idioma dominante de la especie remitente. Somos el pueblo de la Tierra, en representación de los gobiernos unificados de la humanidad. Recientemente hemos alcanzado capacidades de comunicación interestelar y deseamos establecer relaciones diplomáticas pacíficas con su organización. Venimos en son de amistad, buscando conocimiento y ofreciendo lo mismo a cambio. Una oleada de diversión recorrió la cámara. Varias de las especies más pequeñas parloteaban abiertamente, mientras que los enormes delegados hegemónicos simplemente retumbaron con lo que entre los de su clase pasaba por risa. El propio Sestul sintió sus mandíbulas crisparse en lo que su especie consideraba una sonrisa. Relaciones diplomáticas pacíficas, repitió la consejera Brachat, su forma cristalina tintineando con cada palabra. ¡Qué pintoresco! Otra especie primitiva que cree que puede simplemente pedir unirse a la Confederación. Sestul hizo un gesto de silencio con uno de sus 4 brazos. El mensaje continuaba y quería escucharlo todo. Los humanos, como se llamaban a sí mismos, pasaron a describir su mundo, su gobierno recientemente unificado y su deseo de contribuir a lo que denominaron la Gran Comunidad Galáctica. Ofrecían regalos de conocimiento matemático, obras artísticas y descubrimientos científicos. Incluso incluyeron las coordenadas de su mundo natal e invitaron a una misión diplomática a visitarlos. Conocimiento matemático, se burló el almirante Case, sus escamas cambiando para mostrar patrones de desprecio, de una especie que ni siquiera ha alcanzado el viaje más rápido que la luz. ¿Qué podrían saber que nosotros no sepamos? Los informes de análisis aparecieron en la pantalla personal de Sestul. Sol 3, el planeta que estos humanos llamaban Tierra, era un único mundo que albergaba aproximadamente a 8.000 millones de individuos de su especie. Habían alcanzado la energía atómica y el vuelo espacial básico, lo que los situaba en el nivel de clasificación 7 en la escala de desarrollo de la Confederación. La mayoría de las especies de nivel 7 eran ignoradas por completo o absorbidas como mano de obra tras una resistencia mínima. Su producción de energía sugiere que han descubierto la fusión nuclear, informó el asesor científico jefe, un ser flotante parecido a una medusa cuyo traductor convertía su habla bioeléctrica al estándar de la Confederación. Sin embargo, sus naves más grandes parecen apenas capaces de alcanzar sus propios satélites planetarios. No hay evidencia de escudos de energía, armas de plasma o manipulación cuántica. Más risas resonaron por la cámara. Sestul examinó la evaluación táctica. Sin defensas orbitales, sin evidencia de capacidad espacial militar más allá de cohetes químicos rudimentarios. Sus armas más poderosas eran primitivos dispositivos nucleares que apenas podían resquebrajar el blindaje de una lanzadera de la Confederación. Solicitan un intercambio de embajadores, anunció Sestul. Su voz se proyectaba con facilidad a través de la acústica de la cámara. Ofrecen recibir a nuestra delegación con lo que ellos llaman plenos honores diplomáticos y esperan establecer acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua. La última frase provocó nuevos ataques de risa en varias especies. Pactos de defensa mutua con una especie de un solo mundo que ni siquiera podía proteger su propio espacio orbital. La alta consejera Yetnan, la anciana líder de la Confederación, levantó uno de sus muchos tentáculos para pedir atención. Su especie había sido una de las primeras en alcanzar el viaje interestelar y su edad personal se medía en milenios. Cuando habló, toda la cámara guardó silencio. Esta solicitud divierte al Consejo, dijo, sus palabras cargadas con el peso de la autoridad absoluta. Sin embargo, la Confederación siempre ha mantenido que incluso las especies más primitivas merecen consideración. Enviaremos una misión diplomática a esta tierra. Hizo una pausa, y Sestul pudo ver el cálculo en sus antiguos ojos. Por supuesto,
También debemos evaluar su valor potencial para la Confederación. Sus cifras de población sugieren que podrían proporcionar mano de obra adecuada para nuestras operaciones mineras en los sistemas exteriores. Su mundo natal podría contener recursos dignos de explotación. La decisión fue unánime, como Sestool había esperado. La Confederación enviaría un navío diplomático a Sol 3, pero no por las razones que los humanos esperaban. Evaluarían a la especie para una posible integración como Estado cliente o, más probablemente, como un protectorado cuyos recursos y población pudieran ser gestionados eficientemente. Embajador Sestool, continuó la alta consejera Jetnan, usted liderará esta misión. Tome la gloria ascendente y un séquito diplomático adecuado. Informe a estos humanos de la generosa oferta de protección y guía de la Confederación. Si demuestran ser cooperativos, podríamos permitirles conservar cierto nivel de autogobierno. De lo contrario, no necesitó terminar la frase. Todos en la Cámara entendían el destino de las especies que rechazaban la generosidad de la Confederación. Cuando la sesión del Consejo terminó y las diversas especies comenzaron a salir de la Cámara, Sestool revisó los parámetros de la misión en su comunicador personal. La Gloria Ascendente era una nave de tamaño mediano, bien armada, pero diseñada para funciones diplomáticas. Su tripulación de 300 incluía representantes de una docena de especies diferentes de la Confederación, cada uno seleccionado por su experiencia en el trato con civilizaciones primitivas. El capitán de la nave, un veterano llamado Cortan de la especie militarista Crowlex, apareció en su pantalla. Embajador, podemos partir dentro de 6 ciclos estándar. El viaje a Sol 3 tomará aproximadamente 20 días a velocidad de crucero estándar. Excelente, respondió Sestool. Asegúrese de que nuestras bodegas de regalos estén debidamente abastecidas. Queremos impresionar a estos humanos con demostraciones de nuestra superioridad tecnológica. Cerró la comunicación y se volvió hacia la pantalla de visualización, que ahora mostraba un mapa táctico del sistema Sol. Una estrella tan pequeña e insignificante, albergando a una especie que creía que podía simplemente solicitar ser miembro de una organización que controlaba miles de mundos e incontables billones de seres. El mensaje de los humanos había incluido muestras de su arte y música, que el Departamento de Análisis Cultural había revisado. Primitivo, pero muestra algo de creatividad, concluía el informe. Sus matemáticas eran elementales para los estándares de la Confederación, aunque habían logrado descubrir algunos principios básicos de la física y la química. Su literatura hablaba de conceptos como honor, libertad y autodeterminación, conceptos que necesitarían ser gestionados adecuadamente una vez que se convirtieran en un protectorado de la Confederación. Sestool se dirigió a través de los pasillos de la estación de consejo hacia sus aposentos privados. Mañana comenzaría los preparativos para lo que probablemente sería una misión diplomática muy breve. A los humanos se les daría la opción estándar: aceptar la protección y guía de la Confederación o enfrentar las consecuencias de su negativa. En sus siglos de servicio diplomático, nunca se había encontrado con una especie de nivel 7 lo suficientemente tonta como para elegir la segunda opción. El mensaje de la Tierra continuaba repitiéndose en un bucle, transmitiendo vacío su ingenua esperanza de un contacto pacífico. Sestool casi sentía lástima por ellos. Parecían genuinamente entusiasmados con la posibilidad de unirse a lo que llamaban la Comunidad Galáctica. No tenían idea de que la Comunidad Galáctica no era una democracia de iguales, sino una jerarquía cuidadosamente gestionada donde cada especie conocía su lugar. Pronto, estos humanos también aprenderían cuál era el suyo. La Gloria Ascendente salió del viaje superlumínico en el borde del sistema Sol. Sus sensores comenzaron inmediatamente a barrer el primitivo sistema estelar. El embajador Sestool estaba en el puente, observando cómo las pantallas tácticas se llenaban de información sobre los 9 planetas que orbitaban la pequeña estrella amarilla. Los escáneres confirman los informes de inteligencia, anunció la oficial de ciencias Technel, su forma insectoide encorvada sobre su consola. El tercer planeta muestra extensos signos de civilización industrial. La densidad de población parece concentrada en grandes centros urbanos. No se han detectado instalaciones orbitales más allá de satélites de comunicación primitivos y una pequeña estación espacial. El capitán Cortan examinó las lecturas tácticas con interés profesional. Sus naves espaciales más grandes parecen ser vehículos de combustible químico apenas capaces de llegar a su luna. No se detectan armas de energía ni generadores de escudos. Sus instalaciones militares más avanzadas parecen ser emplazamientos de misiles terrestres equipados con ojivas nucleares.
Sestul asintió con aprobación. Todo era exactamente como los informes preliminares habían indicado. Estos humanos poseían tecnología que la Confederación había abandonado hacía miles de años. Sería como negociar con primitivos de la Edad de Piedra. Abran un canal de comunicación, ordenó. Anunciemos nuestra llegada. La respuesta llegó en cuestión de minutos, transmitida en las mismas frecuencias de radio primitivas que los humanos habían usado para su mensaje original. La voz hablaba en su idioma dominante, que los traductores de la nave convirtieron en un perfecto estándar de la Confederación. Nave desconocida. Aquí control de tráfico de la Tierra. Por favor, identifíquense e indiquen sus intenciones. Aquí el embajador Sestul de la Confederación Galáctica, respondiendo a su invitación de contacto diplomático. Solicitamos permiso para establecer órbita alrededor de su mundo para negociaciones formales. El silencio se prolongó durante varios minutos. Sestul podía imaginar el pánico y la emoción que tal mensaje causaría entre los humanos. El primer contacto con una civilización alienígena sería el evento más significativo en la historia de su especie. Cuando llegó la respuesta, fue con una voz diferente, más vieja y formal. Embajador Sestul, soy el secretario general Chingüei del Gobierno Unido de la Tierra. En nombre de toda la humanidad, le doy la bienvenida a nuestro sistema solar. Hemos preparado una recepción para su delegación y los invitamos a reunirse con nuestros representantes. Estamos transmitiendo las coordenadas para una posición orbital adecuada. Aceptado con gratitud, respondió Sestul, aunque su tono llevaba una sutil condescendencia que dudaba que los primitivos detectaran. 3 horas más tarde, una pequeña lanzadera humana se acercó a la gloria ascendente. La nave era ridículamente tosca, usando cohetes químicos para la propulsión y placas de metal como protección. Sestul observó desde la cubierta de observación cómo atracaba con su nave, maravillándose de cómo los humanos habían logrado alcanzar incluso este nivel de tecnología. La esclusa de aire se abrió y la delegación humana entró. Sestul había visto imágenes de la especie en los archivos preliminares, pero verlos en persona seguía siendo divertido. Eran mamíferos bípedos cubiertos con ropa primitiva que cumplía funciones tanto protectoras como decorativas. Su líder, la secretaria general Chen, era una mujer menuda con cabello canoso y ojos inteligentes. Embajador Sestul, dijo, inclinándose ligeramente en lo que aparentemente era un gesto humano de respeto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Este es verdaderamente un momento histórico para nuestra especie. Ciertamente, respondió Sestul, elevándose sobre la delegación humana con sus 2 metros de altura y 4 brazos. A la Confederación siempre le complace hacer contacto con civilizaciones en desarrollo. La palabra, en desarrollo, fue cuidadosamente elegida. En la terminología de la Confederación, estaba un escalón por encima de primitiva y varios por debajo de civilizada. Los humanos habían traído regalos, como su mensaje original había prometido. Presentaron pruebas matemáticas, muestras de su arte y literatura, grabaciones de su música y ejemplos de sus logros científicos. La secretaria general Chen habló apasionadamente sobre la cultura humana, su diversidad de idiomas y costumbres, su historia de superar conflictos para lograr la unidad. Recientemente hemos establecido un gobierno planetario unificado, explicó, señalando unas pantallas holográficas que los humanos de alguna manera habían logrado crear a pesar de sus limitaciones tecnológicas. Por primera vez en nuestra historia, todas las naciones de la Tierra hablan con una sola voz. Creemos que esto nos posiciona para ser miembros productivos de la comunidad galáctica. La delegación alienígena intercambió miradas que los humanos probablemente no pudieron interpretar. El oficial cultural Vexit, cuya especie se comunicaba principalmente a través de cambios de color en su piel, prácticamente brillaba de diversión. Los humanos pensaban que su unificación planetaria era un logro digno de mención, cuando la mayoría de las especies de la Confederación habían unificado sus mundos natales antes de alcanzar el viaje interestelar. Sus logros son notables, dijo Sestul, aceptando una pequeña escultura que aparentemente representaba algún aspecto de la expresión artística humana. Sin embargo, debo explicar cómo la Confederación maneja típicamente la integración de nuevas especies. Activó su proyector holográfico personal, mostrando imágenes del espacio de la Confederación. Miles de sistemas estelares aparecieron en la pantalla, conectados por rutas comerciales y redes de comunicación. La Confederación abarca más de 10.000 mundos habitados. Comenzó, notando cómo los ojos de los humanos se abrían de par en par ante el alcance de la civilización galáctica.
Mantenemos el orden y la prosperidad a través de un sistema cuidadosamente estructurado. Cada especie miembro contribuye según sus habilidades y recibe protección y guía según sus necesidades. La secretaria general Chen se inclinó hacia adelante, claramente interesada. Estamos muy ansiosos por contribuir a tal organización. La Tierra puede ser un solo mundo, pero tenemos 8.000 millones de personas y amplias capacidades industriales. Hemos desarrollado algunas tecnologías únicas que podrían ser de interés para la comunidad galáctica en general. Varios miembros de la delegación alienígena hicieron sonidos que sus traductores interpretaron como toses educadas, pero que en realidad eran risas mal reprimidas. Su entusiasmo es encantador, continuó Sestul. Sin embargo, dado su nivel actual de desarrollo tecnológico, la Confederación ha determinado que la Tierra serviría mejor como un mundo protectorado. Expandió la pantalla holográfica para mostrar la estructura administrativa de la Confederación. Los mundos protectorados son puestos bajo la gestión directa de la Confederación para su propia protección. Su población sería reubicada en áreas residenciales designadas, optimizadas para la eficiencia y la seguridad. Sus capacidades industriales se integrarían en la economía más amplia de la Confederación. Sus fuerzas militares serían disueltas, ya que la protección sería proporcionada por las fuerzas de seguridad de la Confederación. Los humanos intercambiaron miradas que incluso los alienígenas pudieron interpretar como preocupadas. No estoy segura de entender, dijo la secretaria general Chen con cuidado. Está diciendo que a la humanidad no se le permitiría gobernarse a sí misma. El autogobierno es un privilegio que se gana a través de la capacidad demostrada, explicó Sestul pacientemente. Su especie carece de la sofisticación tecnológica y el desarrollo cultural necesarios para ser miembro de pleno derecho en la Confederación. El estatus de protectorado les permitiría contribuir a la civilización galáctica al tiempo que se asegura que los recursos de su mundo sean gestionados adecuadamente. ¿Y si declinamos esta oferta?, preguntó otro delegado humano, un oficial militar cuya postura se había endurecido notablemente. La pregunta sorprendió a Sestul. En todos sus siglos de servicio diplomático, ninguna especie primitiva había hecho esa pregunta. La respuesta era tan obvia que parecía innecesario declararla. ¿Declinar?, repitió. Me temo que no entiendo. La protección de la Confederación no es opcional para los mundos dentro de nuestra esfera de influencia. Su sistema cae claramente dentro del espacio de la Confederación. La secretaria general Chen se puso de pie lentamente. Su pequeña figura de alguna manera lograba proyectar dignidad a pesar de estar rodeada de seres que fácilmente podrían dominarla. Embajador Sestul, dijo, su voz con una firmeza que parecía incongruente con la tecnología primitiva de su especie. Me temo que esa propuesta es inaceptable. Declinamos respetuosamente su oferta de estatus de protectorado. La humanidad seguirá siendo una especie libre e independiente. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Todos los alienígenas en la sala miraron fijamente a la pequeña mujer humana que acababa de hacer algo que nadie en la Confederación había visto antes. Una especie primitiva había rechazado su generosa oferta de protección y gestión. Las mandíbulas de Sestul se crisparon en lo que podría haber sido diversión o incredulidad. Creo que ha habido un malentendido. Quizás sus sistemas de traducción no funcionan correctamente. La oferta de la Confederación no es una negociación, es una inevitabilidad. Nuestros sistemas de traducción funcionan perfectamente, respondió la secretaria general Chen, y nuestra respuesta sigue siendo la misma. Agradecemos su visita, pero la humanidad elige permanecer independiente. Esperamos que respeten nuestra decisión. Por primera vez en su carrera diplomática, el embajador Sestul se encontró genuinamente sin palabras. El embajador Sestul miró fijamente a la pequeña mujer humana durante varios largos momentos, sus 4 ojos parpadeando en secuencia mientras su mente procesaba lo que acababa de oír. A su alrededor, los otros miembros de la delegación de la Confederación parecían igualmente atónitos por la respuesta sin precedentes. Secretaria General Chen, dijo finalmente, su voz adoptando la paciencia que uno podría usar con un niño confundido. Creo que quizás no comprende del todo la situación. La autoridad de la Confederación se extiende a través de miles de sistemas estelares. Ningún mundo por sí solo tiene la capacidad de existir de forma independiente dentro de nuestra esfera de influencia. Entendemos el alcance de su organización, respondió Chen con calma. Sin embargo, también entendemos el principio de autodeterminación. La humanidad no renunciará a su libertad simplemente porque nos superan en número.
El oficial cultural Vexit cambió el color de su piel a través de varios tonos que el sistema de traducción identificó como expresiones de perplejidad y diversión. El agregado militar Cresbol, una criatura fuertemente acorazada de una de las especies guerreras de la Confederación, se inclinó hacia adelante con lo que pasaba por una sonrisa entre los de su clase. Quizás, dijo Sestul, su tono volviéndose más formal, una demostración ayudaría a aclarar las realidades de su situación. Hizo un gesto a Capitán Cortan, quien asintió y activó su dispositivo de comunicación. Capitán al puente, preparen una demostración de nuestras capacidades defensivas. Objetivo, la masa de tierra deshabitada designada como coordenada 77 alfa. A través de las ventanas de observación de la cámara diplomática, los humanos pudieron ver cómo los sistemas de armas principales de la Gloria Ascendente se activaban. La energía fluía a través de matrices de enfoque cristalinas que brillaban con un poder apenas contenido. Los cañones de plasma de la nave giraron hacia la Tierra, sus sistemas de puntería fijándose en una pequeña isla deshabitada en el océano más grande del planeta. La isla que están a punto de observar no tiene población humana, explicó Sestul de manera conversacional. Consideren esto una demostración educativa de la brecha tecnológica entre nuestras civilizaciones. El rayo de plasma que se lanzó desde la nave duró solo 3 segundos. Cuando terminó, la isla había desaparecido, reemplazada por un área de cristal perfectamente circular que reflejaba la luz del sol como un espejo. La liberación de energía había sido tan intensa que había fundido el lecho oceánico en una lámina cristalina que se extendía varios metros por debajo de la superficie. Los delegados humanos observaron en completo silencio. Varios de ellos grababan la demostración con primitivos dispositivos electrónicos, mientras que otros simplemente miraban la exhibición de poder bruto que acababa de borrar un pedazo de su mundo. Esa isla tenía aproximadamente 2 kilómetros de diámetro, señaló Sestul amablemente. Nuestra nave lleva 12 de esas armas, junto con sistemas de misiles, matrices de haces de partículas y escudos defensivos que podrían desviar sus armas nucleares más potentes con un gasto mínimo de energía. Hizo una pausa, permitiendo que las implicaciones se asentaran antes de continuar. La flota de batalla de la Confederación contiene más de 50.000 naves de varias clases, muchas de ellas significativamente más poderosas que la Gloria Ascendente. Confío en que esto ayude a poner su situación en la perspectiva adecuada. La secretaria general Chen se apartó de la ventana de observación, su rostro pálido pero su expresión sin cambios. Una demostración de tecnología muy impresionante, embajador. Sin embargo, no cambia nuestra posición. La humanidad no se someterá a un gobierno extranjero, independientemente de la disparidad tecnológica. Los otros humanos asintieron de acuerdo. Sus primitivos dispositivos de grabación aún documentaban la conversación. Sestul encontró su unidad conmovedora en su futilidad. Ya veo, dijo, su tono volviéndose más frío. En ese caso, estoy autorizado a informarles que tienen 72 horas estándar para reconsiderar su posición. Durante este tiempo, pueden usar sus sistemas de comunicación para consultar con el liderazgo de su mundo y llegar a una conclusión más razonable. ¿Y si nuestra respuesta sigue siendo la misma?, preguntó el oficial militar que había hablado antes. Entonces la Confederación se verá obligada a tomar medidas más directas para garantizar la seguridad galáctica, respondió Sestul. Preferiría no detallar lo que tales medidas podrían implicar. La delegación humana fue escoltada de regreso a su lanzadera sin más ceremonia. Mientras su tosca nave partía hacia la superficie de la Tierra, Sestul se dirigió al puente para observar la respuesta de su mundo natal a la demostración. Especie interesante, comentó el capitán Cortan, observando las pantallas tácticas que monitorizaban las redes de comunicación de la Tierra. La mayoría de los primitivos se habrían rendido inmediatamente después de presenciar nuestra potencia de fuego. Ciertamente, asintió Sestul. Sin embargo, su valentía no los protegerá de las consecuencias de su necedad. Ha detectado alguna señal de movilización militar. Algo de actividad inusual, informó el oficial científico. Aumento del tráfico de comunicaciones, instalaciones industriales operando a máxima capacidad y movimiento de lo que parecen ser naves civiles. Sin embargo, nada que sugiera una preparación militar significativa. Los oficiales alienígenas pasaron los siguientes 3 días monitorizando la respuesta de la Tierra a su ultimátum. Las redes de comunicación humanas bullían de actividad y sus noticieros cubrían ampliamente contacto alienígena. Lo más interesante para los observadores de la Confederación fue la aparente unidad de la respuesta humana.
A pesar de representar a cientos de entidades políticas diferentes, parecían universalmente comprometidos con la decisión de su liderazgo de rechazar el estatus de protectorado. Su nacionalismo primitivo parece extenderse a toda su especie, observó el oficial cultural Vexit. Fascinante, aunque en última instancia, irrelevante. Al tercer día, Sestur recibió un mensaje del alto mando de la Confederación. El almirante Kriegsa llegaría en 6 horas con un escuadrón de batalla para resolver la situación. El almirante era un veterano de docenas de campañas de pacificación planetaria y nunca había fallado en someter a un mundo resistente. A medida que se acercaba el plazo, la Tierra transmitió una respuesta final. La voz de la secretaria general Chen llegó a través de los sistemas de comunicación con la misma calma y determinación que había mostrado durante su primer encuentro. Embajador Sestul, la respuesta de la humanidad no ha cambiado. No aceptaremos el estatus de protectorado. Entendemos las consecuencias de nuestra decisión y estamos preparados para afrontarlas. Sin embargo, deseamos recordarles que una retirada pacífica de nuestro sistema sigue siendo posible. No les guardamos rencor y aún acogeríamos con agrado relaciones diplomáticas honestas basadas en el respeto mutuo. Sestur encontró el mensaje casi admirable en su ingenuidad. Estos humanos creían genuinamente que podían negociar con la Confederación como iguales. Parecían incapaces de entender que su inferioridad tecnológica los convertía en súbditos en lugar de socios potenciales. «Atención, Tierra», transmitió en respuesta. «Su tiempo ha expirado. Las fuerzas militares de la Confederación están en camino a su sistema. Les aconsejo encarecidamente que reconsideren su posición antes de su llegada. El almirante Kriegsa es mucho menos paciente que una misión diplomática». La respuesta humana no provino de su gobierno, sino de lo que parecía ser su mando militar. La voz era nítida, profesional y completamente impávida ante la amenaza. «Embajador Sestul, soy la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Acusamos recibo de su advertencia. Sin embargo, nuestra posición no ha cambiado. Cualquier acción hostil contra la Tierra será respondida con las medidas defensivas apropiadas». «¿Fuerza de Defensa de la Tierra?» El capitán Cortan se rió, sus escamas cambiando para mostrar patrones de diversión. ¿Qué defensa podría montar? Sus naves más avanzadas apenas pueden llegar a su propia luna. Sestur comenzaba a encontrar la persistencia de los humanos más molesta que divertida. «Almirante Chen, debo informarle que la resistencia solo resultará en bajas innecesarias. La Confederación tiene protocolos para tratar con civilizaciones que no cumplen». «Entendemos sus protocolos, embajador», fue la respuesta. «Y nosotros tenemos nuestros propios protocolos. Se le ha advertido que la partida aún es posible. Le sugiero que aproveche esta oportunidad». La transmisión terminó, dejando el puente de la gloria ascendente en un silencio perplejo. Los humanos acababan de amenazarlos. Una especie primitiva de un solo mundo había amenazado a una misión diplomática de la Confederación. «¿Deberíamos informar al almirante Kriegsa de su actitud?», preguntó el capitán Cortan. «Creo que el almirante lo descubrirá por sí mismo muy pronto», respondió Sestul. «Mientras tanto, mantengan los protocolos de observación estándar. Quiero documentar todo lo que suceda cuando llegue el escuadrón. Esto será un interesante caso de estudio en psicología primitiva». Mientras hablaba, los sensores de largo alcance detectaron al escuadrón de batalla de la Confederación que se aproximaba, saliendo del viaje superlumínico en el borde del sistema. 12 naves, incluyendo el buque insignia del almirante Kriegsa, la conquista inevitable. Potencia de fuego más que suficiente para reducir la superficie de la Tierra a escoria fundida si fuera necesario. Los humanos estaban a punto de aprender porque la resistencia a la Confederación no solo era inútil, sino literalmente impensable. El escuadrón de batalla de la Confederación emergió del viaje superlumínico en perfecta formación. 12 naves de guerra dispuestas en una formación de combate que había sido perfeccionada a lo largo de miles de campañas militares. En el centro de la formación volaba la conquista inevitable, el buque insignia del almirante Kriegsa, su casco marcado por las cicatrices de docenas de operaciones de pacificación planetaria. El almirante Kriegsa estaba en su puente de mando, inspeccionando el primitivo sistema estelar a través de la pantalla de visualización principal. Su especie, los Kroleks, había evolucionado de cazadores en manada, y sus instintos depredadores lo hacían particularmente efectivo para reprimir mundos rebeldes. Su enorme figura, cubierta de placas de armadura quitinosa, se movía con una gracia sorprendente mientras estudiaba las pantallas tácticas. «Informe»,
ordenó, su voz cargada de la autoridad de alguien que nunca había fallado en completar una misión. Escaneo del sistema completo. Almirante, respondió su oficial táctico. Un solo mundo habitado. Tercer planeta desde la estrella. Población aproximada de 8.000 millones. No se detectaron defensas orbitales. No hay formaciones de flota en el sistema más allá del navío diplomático Gloria Ascendente. ¿Y sus capacidades militares? Armas nucleares primitivas, cohetes de combustible químico e infraestructura industrial básica. Sus vehículos de combate más avanzados parecen ser aeronaves atmosféricas que usan propulsión a chorro. Sin armas de energía, sin tecnología de escudos, sin capacidad superlumínica. Las mandíbulas del almirante Krixa chasquearon con satisfacción. Otra operación de rutina. Su escuadrón podría reducir este mundo a escombros en cuestión de horas si fuera necesario, aunque prefería lograr el sometimiento mediante demostraciones abrumadoras de fuerza en lugar de la destrucción real. Las poblaciones muertas no producían recursos y no servían a ningún propósito útil. Abran un canal con la nave diplomática, ordenó. La imagen del embajador Sestul apareció en la pantalla de comunicación, sus 4 brazos gesticulando en señal de saludo. Almirante Krixa, bienvenido al Sistema Sol. Confío en que su viaje haya sido tranquilo. Informe de la situación, embajador. Los humanos han rechazado el estatus de protectorado y han mostrado una notable resistencia a una negociación razonable. Afirman que se defenderán contra la autoridad de la Confederación. La risa del almirante Krixa fue un sonido como de metal rechinando. ¿Defenderse con qué? Nuestros escáneres no muestran ninguna capacidad militar significativa. Ciertamente, su desafío parece basarse en algún concepto primitivo de honor en lugar de una evaluación racional de su situación. Entendido. Resolveré este asunto rápidamente. ¿Ha habido algún cambio en su postura militar desde nuestra llegada? Sestul consultó sus pantallas. Alguna actividad de comunicación inusual y movimiento de naves civiles. Sin embargo, nada que sugiera una preparación militar significativa. Parecen estar evacuando algunos centros de población, lo que demuestra que entienden la gravedad de su situación, aunque se nieguen a rendirse. El almirante Krixa asintió y cerró la comunicación. Se volvió hacia su oficial de armas, un veterano de docenas de campañas similares. Preparen un ataque de demostración. Apunten a su instalación militar más grande. Que sea pequeño. Queremos fomentar la rendición, no el genocidio. El escuadrón se movió a formación de ataque, acercándose a la Tierra con la precisión deliberada de una organización que había conquistado miles de mundos. Sus firmas de energía brillaron en todos los sensores del planeta de abajo, anunciando su presencia cualquiera con equipo de detección incluso primitivo. Escaneando las redes de comunicación de la Tierra, informó el oficial de inteligencia. Aumento masivo en sus sistemas de información. Están transmitiendo noticias de nuestra llegada por todo el planeta. Que miren, dijo el almirante Krixa. El miedo puede ser tan efectivo como la fuerza para alentar el sometimiento. Activó el sistema de comunicación general, transmitiendo en todas las frecuencias que los humanos usaban para sus primitivas redes de radio. Pueblo de la Tierra, soy él, almirante Krixa de la Armada de la Confederación. Su gobierno ha rechazado la generosa oferta de estatus de protectorado. Ahora tienen una última oportunidad para rendirse antes de que demostremos la futilidad de la resistencia. La respuesta no vino de la superficie del planeta, sino de un lugar mucho más cercano. Una transmisión tan poderosa que de hecho causó retroalimentación en los sistemas de comunicación del escuadrón. Cada nave en la formación recibió la señal simultáneamente, transmitida con una precisión imposible a través de múltiples frecuencias. Fuerzas de la Confederación. Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están invadiendo espacio humano soberano. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. El almirante Krixa miró a su oficial de comunicaciones con incredulidad. Fuente de esa transmisión. Desconocida, señor. La señal parece venir de todas partes. Múltiples puntos de transmisión por todo el sistema. Eso es imposible. Nuestros escáneres no muestran instalaciones significativas más allá del propio planeta. El oficial táctico levantó la vista de sus pantallas, la confusión evidente incluso a través de sus rasgos alienígenas. Almirante, estamos detectando algún tipo de anomalía. Hay perturbaciones gravitacionales en todo el sistema que no estaban presentes cuando llegamos.
concentraciones de masa específicas que no corresponden a ningún objeto visible. Son pequeñas pero extendidas. Como si... Hizo una pausa, consultando sus instrumentos de nuevo. Señor, es como si hubiera objetos grandes por todo el sistema que nuestros sensores no pueden detectar. El almirante Krixa sintió el primer atisbo de inquietud. En todas sus campañas contra mundos primitivos, nunca se había encontrado con algo así. Intensifiquen todos los escaneos. Quiero saber a qué nos enfrentamos. La respuesta no vino de sus sensores, sino de la voz de la almirante Chen, que regresó con la misma claridad imposible. Almirante Krixa, parece confundido. Permítame aclarar la situación. Mientras hablaba, el espacio alrededor del escuadrón de la Confederación comenzó a brillar. Lo que parecían ser vacíos espaciales comenzaron a moverse y fluir como metal líquido. Los campos de sigilo parpadearon y se desvanecieron, revelando formas que habían estado ocultas a sus sensores. Vinieron aquí esperando encontrar un mundo primitivo defendido por cohetes químicos y armas nucleares. Continuó la almirante Chen, su voz ahora originándose claramente desde justo enfrente del escuadrón. Tenían razón sobre nuestro nivel tecnológico cuando nos detectaron por primera vez. Sin embargo, cometieron un error crítico en su evaluación. El campo de sigilo más grande colapsó, revelando algo que hizo que los instintos depredadores del almirante Krixa gritaran advertencias. Una estructura masiva se materializó directamente delante de su buque insignia, tan enorme que sus computadoras tácticas la clasificaron inicialmente como una luna pequeña. Supusieron, continuó la voz de la almirante Chen desde Leviatán que había aparecido ante ellos, que no teníamos experiencia previa con visitantes de la Confederación. La nave humana, si es que se le podía llamar nave, no se parecía a nada en la experiencia del almirante Krixa. Era claramente artificial, construida con metales y compuestos, pero su diseño no seguía ningún principio de ingeniería conocido. Partes de su casco parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas, con curvas orgánicas que sugerían biotecnología. Otras secciones mostraban la eficiencia angular de técnicas de fabricación avanzadas. Análisis táctico, ordenó el almirante Krixa, su voz firme a pesar del creciente pavor en su pecho. Señor, el objeto mide aproximadamente 12 kilómetros de longitud. Las lecturas de masa están fuera de nuestras escalas. Producción de energía. El oficial táctico hizo una pausa, recalibrando sus instrumentos. Señor, la producción de energía de esa nave excede la generación de energía de todo nuestro escuadrón por un factor de 50. Eso es imposible. Ninguna especie de un solo mundo podría construir tal nave. La respuesta del almirante Chen llevaba una nota de diversión. Almirante, está pensando como una especie que se desarrolló de forma independiente. Tuvimos ayuda. Más campos de sigilo colapsaron por todo el sistema. Naves más pequeñas aparecieron alrededor de cada una de las naves de la Confederación, casas elegantes que se movían con una gracia imposible a través del espacio. Plataformas de defensa se materializaron cerca de la órbita de la Tierra, sus sistemas de armas rastreando al escuadrón con precisión mecánica. Astilleros ocultos se hicieron visibles cerca de los planetas exteriores del sistema, claramente en proceso de construir más naves. Hace 3 años, explicó la almirante Chen, la primera expedición de la Confederación llegó a nuestro sistema. Una nave de exploración que había sufrido fallos de navegación y buscaba recursos desesperadamente. Les ayudamos a reparar su nave, les dimos suministros y los enviamos de vuelta con muestras de nuestro arte y cultura como regalos. La sangre del almirante Krixa se heló. Hace 3 años, la nave de exploración Estrella Errante había sido reportada como perdida con toda la tripulación. No había habido señales de socorro, ni rastro de restos. A cambio de nuestra ayuda, continuó la almirante Chen, nos proporcionaron información detallada sobre la tecnología, la doctrina militar y los patrones de expansión territorial de la Confederación. Aprendimos que su organización no reconoce la soberanía de las especies de un solo mundo. Aprendimos que venían en camino. La nave humana, que el almirante Krixa ahora se dio cuenta de que debía llamarse acorazado, aunque eclipsaba cualquier cosa en la flota de la Confederación, comenzó a moverse hacia su escuadrón. A pesar de su tamaño masivo, aceleró suavemente sin ningún sistema de propulsión visible. Pasamos 3 años preparándonos para su llegada, dijo la almirante Chen. 3 años haciendo ingeniería inversa de la tecnología de la Confederación y adaptándola a las técnicas de fabricación humanas.
3 años construyendo una fuerza de defensa capaz de proteger nuestra independencia. El almirante Kriegsa miró sus pantallas tácticas con creciente horror. Las lecturas de energía de las naves humanas eran imposibles. De alguna manera, habían saltado milenios de desarrollo tecnológico en 3 años. Tienen 60 segundos para comenzar su retirada, dijo la voz del almirante Chen. El almirante Kriegsa miró fijamente la nave imposible suspendida en el espacio ante su escuadrón. Sus instintos de depredador luchaban con un entrenamiento militar que nunca lo había preparado para una situación como esta. El acorazado humano era tan grande que su buque insignia podría haber cabido dentro del cañón de su arma principal con espacio de sobra. Las distorsiones gravitacionales que creaba estaban afectando sus sistemas de navegación, y las lecturas de energía estaban más allá de cualquier cosa que sus instrumentos pudieran medir adecuadamente. «Almirante», informó su oficial táctico, con la voz tensa por un pánico apenas controlado. «Estamos detectando sistemas de armas en toda la superficie de esa nave. Cañones de plasma, matrices de haces de partículas y, señor, hay tipos de armas que nuestras computadoras no pueden identificar». «Clasificación», exigió Kriegsa, aunque ya sabía que la respuesta no tendría sentido. «Desconocida, señor. La tecnología parece ser un híbrido de sistemas de la Confederación y algo completamente diferente. Nuestras bases de datos no tienen referencia para estas configuraciones». En la pantalla de comunicación, la imagen del embajador Sestu parpadeaba con estática. El navío diplomático claramente luchaba con la interferencia electromagnética generada por las naves humanas. «Almirante, esto es imposible. Nuestros informes de inteligencia indicaban una civilización primitiva sin capacidad militar espacial». «Su inteligencia estaba desactualizada por 3 años», respondió sombríamente el almirante Kriegsa. Abrió un canal al almirante Chen. «Almirante Chen, estoy preparado para discutir los términos de nuestra retirada». «No hay términos que discutir». Llegó la respuesta inmediata. «Se irán de nuestro sistema ahora o los removeremos. La elección es suya». El almirante Kriegsa miró sus pantallas tácticas, buscando cualquier ventaja que su escuadrón pudiera poseer. Sus naves estaban entre las más avanzadas de la flota de la Confederación, veteranas de docenas de campañas exitosas, pero se enfrentaban a algo que desafiaba toda comprensión convencional de desarrollo tecnológico. «Señor», gritó su oficial de inteligencia, «estamos recibiendo escaneos detallados de nuestras naves. Cada nave en el escuadrón está siendo analizada por sus sistemas de sensores». «¿Cuán detallados?» «Análisis estructural completo, identificación de sistemas de armas, mapeo de frecuencia de escudos». «Señor, saben más sobre nuestras naves que nuestros propios ingenieros». Las implicaciones eran aterradoras. Si los humanos podían escanear las naves de la Confederación con tal precisión, también podían apuntarles con una precisión devastadora. El almirante Kriegsa se dio cuenta de que su escuadrón no solo estaba superado en armas, sino que estaba completamente indefenso. «Almirante», regresó la voz del almirante Chen. «Sus naves son ejemplos impresionantes de la ingeniería de la Confederación. La conquista inevitable está particularmente bien diseñada. Esos cañones de plasma probablemente podrían fracturar una luna pequeña si se les da suficiente tiempo». La evaluación casual de las capacidades de su buque insignia envió escalofríos a través del pellejo escamoso del almirante Kriegsa. Los humanos discutían sus armas como si fueran juguetes. «Sin embargo», continuó el almirante Chen, «debo señalar que nuestro cañón principal tiene un alcance efectivo de aproximadamente 6 unidades astronómicas y lleva suficiente potencia de fuego para esterilizar la superficie de un planeta de un solo disparo. Sus escudos lo detendrían durante aproximadamente 3 microsegundos». Para demostrar su punto, una de las matrices de armas más pequeñas en el acorazado humano se activó brevemente. El rayo de energía pasó zumbando junto al buque insignia del almirante Kriegsa, fallando por varios kilómetros, pero aún así haciendo que los escudos de su nave brillaran por la descarga de energía periférica. El rayo continuó hacia el espacio, golpeando un asteroide en los confines del sistema y convirtiéndolo en plasma sobrecalentado en un instante. «Ese era nuestro sistema de defensa puntual», señaló amablemente el almirante Chen, «diseñado para destruir misiles entrantes y pequeñas naves de ataque». El oficial de armas del almirante Kriegsa levantó la vista de su consola, con el rostro pálido. «Señor, ese único disparo llevaba más energía que nuestras baterías principales combinadas, y tienen cientos de armas similares en todo su casco».
El almirante finalmente entendió el verdadero alcance de su aprieto. Los humanos no solo habían construido una nave más grande, habían avanzado fundamentalmente más allá de la tecnología de la Confederación. De alguna manera, en 3 años, habían logrado lo que a su civilización le había llevado milenios desarrollar. ¿Cómo? Transmitió, su voz cargada de genuina perplejidad. ¿Cómo lograron esto en tan poco tiempo? De la misma manera que la humanidad siempre ha logrado lo imposible, almirante, respondió el almirante Chen. Nos adaptamos. Cuando nos enteramos de los patrones de expansión de la Confederación, nos dimos cuenta de que teníamos 2 opciones: someternos o evolucionar. Elegimos la evolución. Imágenes aparecieron en las pantallas del almirante Krixa, transmitidas desde la nave humana. Mostraban enormes instalaciones de construcción ocultas por todo el sistema Sol, astilleros automatizados que construían componentes en el espacio y complejos industriales que habían sido ocultados bajo las superficies de lunas sin aire. Teníamos ventajas que no podrían haber anticipado, continuó la almirante Chen. Primero, teníamos especificaciones técnicas completas de su tecnología, proporcionadas por su propia gente. Segundo, teníamos algo que ustedes no tienen: 8.000 millones de individuos trabajando todos hacia el mismo objetivo. Tercero, teníamos una motivación que no pueden entender: la negativa absoluta a renunciar a nuestra libertad. Más imágenes fluyeron a través del enlace de comunicación. Trabajadores humanos y sistemas automatizados trabajando sin descanso, convirtiendo asteroides enteros en materias primas, construyendo la flota oculta que ahora rodeaba al escuadrón de la Confederación. Construimos esta nave en 72 horas, almirante, reveló la almirante Chen. Desde el momento en que su embajador entregó su ultimátum hasta el momento en que ustedes llegaron, estuvimos construyendo la NTU Indomable. Cada instalación industrial en la Tierra y en todo nuestro sistema trabajó continuamente para completarla a tiempo. La mente del almirante Krixa se tambaleó. Construir una nave de esta magnitud en 72 horas debería haber sido físicamente imposible, incluso con nanotecnología avanzada. La coordinación requerida, la gestión de recursos, la pura escala de la operación. Su especie, dijo lentamente, no es lo que nuestros informes de inteligencia indicaban. No, almirante, asintió Chen. No lo somos. Verá, almirante, usted cometió el mismo error que comete toda civilización agresiva. Asumió que la superioridad tecnológica equivale a la invencibilidad. Olvidó que la tecnología son solo herramientas, y las herramientas son tan efectivas como las mentes que las empuñan. El acorazado humano comenzó a moverse de nuevo, su enorme masa acelerando con una suavidad imposible. A medida que se movía, más naves se hicieron visibles. Docenas de naves más pequeñas que habían estado ocultas en su sombra, cada una con suficiente potencia de fuego para amenazar a un crucero de la Confederación. Tienen 30 segundos para comenzar su retirada, anunció la almirante Chen. Les sugiero que los usen sabiamente. El almirante Krixa miró a su alrededor en su puente, a los oficiales que habían servido con él a través de docenas de campañas exitosas. Por primera vez en su carrera, iba a retirarse de una especie de un solo mundo. La humillación pondría fin a su servicio militar, pero eso era preferible a poner fin a su vida. A todas las naves, ordenó, su voz firme a pesar de las circunstancias. Comiencen la retirada a las coordenadas de salto, aceleración máxima. El escuadrón de la Confederación se alejó de la Tierra, sus motores esforzándose por alcanzar una distancia de salto segura lo más rápido posible. Detrás de ellos, la flota humana mantuvo la formación, pero no los persiguió. Almirante Krixa, llegó la transmisión final del almirante Chen. La Confederación es bienvenida a regresar a nuestro sistema en cualquier momento para negociaciones comerciales, intercambio cultural o relaciones diplomáticas pacíficas. No les guardamos rencor y entendemos que seguían órdenes. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba el peso de la certeza absoluta. Sin embargo, si regresan con intenciones hostiles, descubrirán que la Indomable fue solo el principio. Hemos aprendido su tecnología ahora, almirante. La hemos mejorado y hemos construido una flota que hace que esta demostración parezca modesta en comparación. Mientras las naves de la Confederación alcanzaban la distancia de salto y huían hacia el viaje superlumínico, el almirante Krixa se dio cuenta de que la galaxia acababa de cambiar para siempre. Los humanos habían hecho más que defenderse. Habían anunciado que la era de la expansión de la Confederación había terminado.
Detrás de ellos, la flota humana volvió a ocultarse alrededor de su mundo natal, lista para defender el principio que había impulsado su logro imposible, la simple idea de que la libertad valía cualquier precio, cualquier sacrificio para preservarla. La última transmisión de la Tierra siguió al escuadrón en retirada hacia el hiperespacio. La voz de la almirante Chen llevaba un mensaje que pronto resonaría en todo el espacio de la Confederación. La próxima vez que alguien sugiera que la diplomacia es debilidad, recuerden es que nosotros intentamos primero la diplomacia. La preferimos a las alternativas.